culminar satisfactoriamente la dirección. Ahora vamos a la palabra del Señor. Les invito a que me acompañen a la escritura. La alabanza es buena. La alabanza prepara nuestros espíritus para la recepción de la palabra. Pero la palabra es más importante porque la alabanza es un resultado. La alabanza es un resultado de la buena palabra. Entonces vamos a recibir hoy buena palabra. Ese es el punto. Entonces, mis amados hermanos, vamos a Lucas capítulo 5. En los diferentes temas que hemos tratado a través del estudio, hemos avanzado, después retrocedo un poquito para coger el hilo y avanzamos otro poco. Porque la idea de esto, hermanos, es que estas palabras que están aquí en la escritura, en Lucas capítulo 5, versículo 1 al 11, queden grabadas en nuestros corazones, de tal manera, hermanos, que nos lleven a la acción, nos motiven, que sea algo tan imposible de acallar la voz de Dios en nosotros, que la única manera de acallar esa voz sea obedeciéndole. Ese es el propósito al estar reunidos acá, aprender a oírle para obedecerle. Y Lucas capítulo 5 habla, o es el texto más completo, nos da mucho más detalles sobre Marcos capítulo 1, versículo 16 al 20, que es la base de lo que estamos viendo. Recuerde, estamos estudiando Marcos, ¿no? Marcos que habla del siervo, ¿no? Y el texto principal de Marcos, ¿se acuerdan cuál es? Marcos 10, 45, ¿se acuerdan? Porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y el llamado que va a hacer aquí, que ya hizo a Pedro, bueno, que va a hacer en pocos minutos a continuación de esta lectura, tiene que ir precedido de algo. El verdadero llamado a nosotros somos cristianos, ¿cierto? Nos gusta que nos digan, bueno, ser cristiano. Eso da una paz en cierta manera social, estar en la fe. Es bueno que nos identifiquen como hombres y mujeres de fe y no como impíos o ateos. Aunque muchas veces la vida de los cristianos, abro comillas, no está de acuerdo a su verdadero llamado. Viven vidas completamente disfuncionales y alejadas del verdadero propósito de Dios. Entonces, lo más probable es que no sean cristianos, sean religiosos, cristianos religiosos. Pero nosotros aquí estamos, hermanos, para entender la verdadera fe. Y al entender la verdadera fe, mis amados hermanos, vamos a ser discípulos. Cuando somos discípulos, vamos a seguir a Jesús. Cuando seguimos a Jesús, vamos a involucrarnos en las condiciones o en los medios que el Señor ha dejado, porque dice en Filipenses 2, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará. Sí o sí, Él va a completar la obra. Sea por vida, sea por muerte, Él va a perfeccionar la obra. Y la quiere perfeccionar aquí, porque eso es lo que dice en Efesios capítulo 5, 25 en adelante. Él quiere presentarse a sí mismo una iglesia sin mancha, sin arruga, perfecta. Hermanos, y ustedes y yo somos parte de esa iglesia. No estamos acá endiosando o divinizando la iglesia como tal. Aquí nosotros exaltamos, es el nombre del Señor, ¿no? Él es el Rey, es el soberano, Él es en toda la preeminencia. Pero recuerden que en Efesios se habla de que la iglesia es su esposa, es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces la iglesia, definitivamente la comunión, nosotros formamos parte en esa forma, como dice en Efesios, de muchas formas ligados, valga esa redundancia, muy ligados a lo que es el Señor, porque Él es la cabeza, y por tanto al ser la cabeza, su cuerpo actúa de acuerdo a lo que la cabeza dictamina, y la palabra de Dios nos está enseñando eso. Pero antes, hermanos, de llegar a ese punto, lo que les acabo de decir, tenemos que confrontarnos con nuestro pecado. Y eso es aquí donde llegamos al caso de Pedro. No, Pedro había entendido verdaderamente, aquí en este momento, él ya había oído al Señor unos meses antes, incluso el Señor cambió su nombre, ya no te llamarás Cefas, serás llamado Pedro, tenía planes con él. Ellos volvieron a sus labores cotidianas, aún no era el momento del llamado. Unos meses más adelante, el Señor estaba enseñando, como dice aquí, junto al lago de Genezaret, y vuelve Pedro a oír la palabra de Dios. Él estaba ahí remendando sus redes, desalentado, desanimado por una mala pesca en un día, no sabemos si era muy continuo, si el producido en esa época estaba difícil,
Pero bueno, Pedro escucha la palabra, es motivado por el Señor a una obediencia y el Señor lo reta. Entonces, Pedro, vimos cómo está, o los discípulos más bien, porque tiene que ver con nosotros, debemos ser personas o creyentes, discípulos dispuestos a ver. Por eso el Señor le dice a Pedro, boga mar adentro y echa tus redes o echa vuestras redes para pescar. Ya hablamos de eso. Después de aprender a ser discípulos dispuestos a seguir al maestro, vamos a ser discípulos dispuestos a hacer un esfuerzo. Porque el ser creyente, el ser seguidores de Jesús implica un esfuerzo, implica sacrificio. No significa un cristianismo como el de hoy, que es un cristianismo consumidor. No, según la Biblia, los creyentes verdaderos, los discípulos, no somos consumidores del evangelio y de la fe. Somos consumidores y además de receptores, compartimos eso. Tiene que haber una retroalimentación. Lo que recibimos se tiene sí o sí que dar a otros. Por eso el Señor le dice a Pedro, le hace una promesa en el verso 10, no temas, desde ahora serás pescador de hombres, ¿no? No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y eso es lo que el Señor quiere en Pedro. Eso es lo que quiere motivarnos a nosotros. Que dejemos la comodidad o nuestro ambiente de comodidad en cierta manera y estemos dispuestos a seguir su llamado. Entonces Pedro fue un discípulo dispuesto a intentar lo que parecía inútil. ¿Qué era lo que parecía inútil? Versos 5 y 6, ¿no? En tu palabra echaré la red, Señor, toda la noche hemos pescado, nada hemos encontrado, pero Señor, creo tu palabra y voy a echar la red. Y eso ya hablamos de eso y de lo que significa la obediencia. Entonces, la acción de fe y su obediencia que está en el verso 6 en adelante, cuando él en tu palabra, habiendo creído, actúa, echaré la red. Y ya vimos aplicaciones para nuestra vida de iglesia como creyentes o como cristianos esperamos que este año podamos seguir echando red y capturando peces para la gloria del Señor. Entonces, lo que quedamos el jueves anterior fue lo que está en el verso 6. Habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Algo que vamos a ver hoy en contados minutos es la relación que existe entre fe, obediencia y temor. Porque la fe y la obediencia siempre vendrán individualmente, pero son contagiosos. Nuestra fe y obediencia, según la Biblia, son activos, no son pasivos. O sea, nuestra fe y obediencia tiene que estar en movimiento. No es simplemente mi fe y mi obediencia, porque obviamente comienza en mí, pero tiene que contagiar a otros. Y miren lo que sucedió acá en cierta manera. Mi fe o la fe de Pedro y de Andrés y su obediencia, echaré la red, trajo un resultado, porque siempre va a haber resultado. Cuando conocemos la voluntad del Señor, hermanos, para su vida, en cualquier área, en cualquier situación laboral, familiar, de salud, vamos a orar por algunos hermanos enfermos y conocidos de hermanos que están enfermos, ¿cierto? Por ejemplo, el padre de nuestro hermano Héctor, ¿verdad? Luis está enfermo, por Giovanni, el pariente de Francisco, y por Esteban, que aún sigue en su lucha. Tenemos que orar fuertemente, con gran fe y con gran unidad con el Señor para pedir que su voluntad se cumpla en esos 3 motivos de oración que vamos a tener hoy. Porque queremos que nuestra fe y obediencia llenen nuestras expectativas. ¿Cuáles serían nuestras expectativas? En el caso de Pedro y Andrés, ¿cuál fue? La pesca abundante. Nada habían pescado. Si oramos por estas personas, en el caso del padre, el hermano Héctor, Luis o Giovanni o Esteban, ¿cuál es nuestra expectativa? ¿Cuál sería nuestro deseo, nuestro primer deseo? Primero salvación, ¿cierto? Porque se pueden sanar y no seguir al Señor. Y no sirve, el Señor no quiere eso. Entonces lo primero que queremos es que ellos conozcan al Señor. Y si es su voluntad, serán sanados. Porque estamos sujetos a la voluntad del Maestro. Por eso la fe y la obediencia siempre van a llenar nuestras expectativas. ¿Cuál era la expectativa de Pedro en la mañana, en la madrugada del día anterior cuando salió a pescar? Pues pescar. Nada pescó. Sin embargo, aquí al obedecer dice, de tal manera gran cantidad de peces y su red se rompía. De tal forma que él tuvo que no ser egoísta, porque nuestra fe y nuestra obediencia es para compartir. Pedro aquí pudo haberse quedado callado prácticamente. Recuerden, aquí estaban Pedro, Andrés, Jacobo y Juan y otros más, ¿no? Todos los que estaban con él. En el verso 9 habían más de 4, ¿no?
Seguramente muchos vieron la pesca, corrieron a ver, remaron allá pero encontró la fuente de la pesca. Seguramente muchos llegaron, porque en el verso 9 dice, perdón, en el verso 9, sí, porque por la pesca que han hecho el temor se ha apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Entonces ellos tenían obreros ahí, tal vez habían otros pescadores cerca. Ven el milagro y Pedro les dice a ellos, hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundieron. Hermano, la enseñanza que venimos recordando es que queremos que nuestra red se llene y queremos que nuestras barcas se hundan como iglesia. Eso significa trabajo, hermano, porque el hecho de llenar, de recoger las redes y echarlas a la barca, a pasarlas al barco, sacarlas del agua, implica un esfuerzo, hermano, implica una labor, y eso solo se puede hacer en equipo, porque la obediencia y el trabajo en la iglesia siempre es en equipo, no es individual. Va a ser una visita, vaya acompañado, varón con varón, mujer con mujer, o si va la pareja de esposos, bien, pero hermanos, el trabajo siempre va a ser en equipo, nunca individual. Por eso el liderazgo en la iglesia, según la Biblia, es un liderazgo compartido, no es un pastorado único. Y también la fe y la obediencia, ese trabajo en equipo, traen un resultado, una recompensa. ¿Se acuerdan? Más adelante el Señor envía a ellos de 2 en 2 y les envía a que prediquen el evangelio. ¿Cuál fue la recompensa de haber trabajado en equipo? Lo que ellos dicen en Marcos, no, que regresaron contentos porque muchos habían oído la palabra y porque también se habían hecho milagros en su nombre. Tanto que el Señor les dice, no se pongan felices por eso, ¿no? Más bien sean felices porque que su nombre esté escrito en el libro allá delante del Señor, haya gozo delante del Señor por un pecador que se arrepiente. Entonces, ¿cuál es la obligación del creyente, hermanos? De ustedes, de mí, como creyente, es que primero conocer la voluntad del Señor. Por eso el Señor le dijo, el Señor habla y el Señor le dice, echa la red. ¿En qué momento el Señor nos va a decir eso? ¿Vamos a tener el oído entrenado, hermanos, para escuchar la voz del Señor? ¿Qué tanto identificamos la voz del Señor? Cuando en nuestra familia, cuando estamos en casa y alguien nos llama dentro de nuestra casa, identificamos la voz, ¿cierto? Llama a mi esposa o llama a mis hijos, porque tenemos que una cercanía y una afinidad con ellos. De igual manera, cuando vienen hermanos aquí, tocan y timbran y hablan y uno identifica, llegó tal hermano, ¿no? Llegó tal hermano, porque hay una afinidad y una conexión espiritual con ustedes y los identificamos. Y eso es lo que en verdad también el Señor nos quiere enseñar. Primero, lo que quiero enfocarme es que mi responsabilidad como hijo de Dios es conocer la voluntad de Cristo. ¿Dónde está la voluntad de Cristo, amados hermanos? Aquí en la palabra, ¿cierto? ¿Dónde se enseña la palabra? En la comunión de los santos, ¿no? Por eso Hebreos dice, no dejen de congregarse en el lugar donde se reúnen para recibir edificación. También eso lo dice en Efesios 4, para estimularse el amor de las buenas obras, ¿verdad? Aquí es donde vivimos la vida en Cristo, pero la practicamos afuera también, porque eso tiene que ser como aquel lugar y la fuente de recargar energías y de fuerza espiritual para entonces hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Según Pedro, también lo que le dice, ser pescadores. Para poder pescar tenemos que prepararnos. Y también, hermanos, la ley suprema para nosotros va a ser que obedecer sin importar lo que surja, ¿verdad? Los obstáculos. Cuando entendemos la voluntad del Señor, nada nos detiene, nada nos debe detener porque el Señor va a aparejar las cosas. Por eso el Señor llamó a Pedro, Andrés, Jacobo y Juan y ellos dejaron todo, sus barcas que eran su sustento, dejaron sus familias, dejaron sus obreros, dejaron incluso la pesca que habían tenido tan grande y le siguieron. Porque ellos estaban maduros para oír la voz del Señor y al escuchar la voz del Señor fueron transformados. Y todo eso sucede primeramente hasta que Pedro reconoce o Pedro entiende su verdadera condición, ¿cierto? En el verso 8, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Dice el verso 8, viendo esto, ¿qué fue lo que vio? ¿Qué significa la palabra viendo esto? Que dice acá, viendo esto, esto lleva a Pedro a caer de rodillas delante del Señor. ¿Y qué significa viendo esto?
Pues lo que Pedro vio, una pesca grandiosa, ¿verdad? Vio la abundancia, pero aún no entendía quién era el Señor. Creyó en su palabra, pero no había llegado el momento aún de comprender que estaba frente al Creador. Él cayó maravillado de rodillas ante el Señor, aunque en la palabra Señor que está en el verso 8, él reconoce quién es la autoridad. Apártate de mí, Curio, Señor, ¿verdad? Porque soy hombre pecador. Pero él lo hizo porque vio el milagro, pero aún no había madurado para entender la suficiencia de Cristo. Por eso Pedro más adelante en Marcos capítulo 6:45, comparado con Mateo capítulo 14 creo que es, pero dice el Señor, Señor, si tú eres en verdad Dios, manda que vaya a ti. Esa lectura está en Mateo más completa, y en Marcos 6:45 al 52 no se menciona, pero es el contexto histórico donde Pedro camina sobre el agua. Y Pedro le dice al Señor, Señor, si en verdad usted es Dios, mande que vaya sobre usted. Y el Señor dijo, venga, porque la orden del Señor fue dada, venga. Mientras Pedro creyó la voz de Dios, Pedro andó sobre el agua. Pero Pedro se desvió al sentir el golpeteo sobre los vientos y el agua mojando sus pies, sintió temor y empezó a hundirse. ¿Y qué dice Pedro? Señor, sálvame. Y el Señor lo levanta a la barca de nuevo. Esa lectura que vamos a ver cuando lleguemos allá en Marcos 6 está también en Mateo 14, pero ya es completica. Vamos a estudiar Mateo 14 cuando lleguemos allá. Entonces, hermano, ¿qué es lo que Jesús quiere enseñarnos? Pero no rehusó obedecer al Señor, eso hay que decirlo ahora. Y esa obediencia generó en él un temor reverente mezclado con algo más, un miedo natural y humano, porque vamos a hablar hoy de esos dos clases de temores. Aquí el Señor le dice, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, porque por la pesca que habían hecho, el temor. Aquí es una palabra, en español no se nota, en griego sí, temor. Y más adelante el Señor le dice a Pedro, pero Jesús dijo a Simón, verso 10, no temas. La palabra temas, que aparentemente es la misma derivada de la palabra temor del verso 9, no es la misma tampoco, es otra palabra. Vamos a entenderla, ¿no? Una significa el temor reverente, ¿verdad? Y la otra es el miedo o el phobos. La primera es el temor reverente, que es Tambos, creo que es, ya lo menciono porque también estoy aprendiendo. Tambos, ¿sí? La palabra que está en el verso 9 es tambos, que es el temor reverente. Y el phobos, que está en el verso 10, es el miedo humano, la cobardía. Vamos a ver algo de eso hoy, ahora, en este momento. Porque cuando Pedro cae de rodillas ante el Señor, eso va a ser una prueba del verdadero temor. Porque, hermanos amados, ¿qué es lo que busca el Señor, hermanos? Que haya obediencia. Cuando hay obediencia, va a haber resultados. Cuando hay resultados, la honra es para el Señor. Ese es el punto, ese es el propósito, esa es la meta, ¿no? No es exaltar el hombre, no es exaltar denominación, no es exaltar nada que sea factor humano, es exaltar el nombre del Señor, hermanos amados. Entonces, para eso necesitamos trabajar duro y trabajar confiando en el Señor. Entonces, hermanos, algunos llamados van a ser difíciles. Es más, algunos llamados van a ser más peligrosos. Creo que Silvia subió algo al grupo sobre el llamado en cierta manera. Creo que lo entendí por ahí. Dije, eso tiene que ver con el estudio, lo que Silvia montó en el grupo de un compartir ahí de una imagen, ¿cierto? Unas palabras. Hermanos, tal vez muchos son los llamados a ir. Muchos serán llamados de aquí a ir a algún lado, tal vez. Otros serán llamados simplemente a estar acá. Pero todos estamos llamados a obedecer, ¿no? Algunos están llamados a ser enviados, otros están llamados a sostener a los que son enviados. Por eso el Señor ha bendecido y bendecirá a algunos entre nosotros con lo que se necesita para sostener a los que son enviados, que es lo material. Eso tiene que ver, ¿no? Eso es algo que el Señor ha dejado para la iglesia y que poco se ha enseñado, ¿no? Los que no son enviados a salir, Dios les ha bendecido para que administren lo que tienen en su sabiduría para también sostener a los que son enviados. Entonces, en el trabajo, resumo, todos somos llamados, ¿verdad? Los que son enviados más los que son sostenidos. Y debemos así también igual manera cumplir con nuestro deber, ¿no? Y dejar al Señor el resultado.
Saqueo, cuando el Señor llegó y dijo, hoy ha llegado la salvación a mi casa, ¿qué hizo Saqueo con todas sus riquezas? Todo lo entregó, ¿no? Y si alguno defraudado, le devuelvo el doble, el triple, ¿verdad? Porque el Señor, en la vida o en el hogar de Saqueo llegó el Señor. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. ¿Le faltaría algo a Saqueo? Yo creo que no. Miren el caso más adelante de Marcos, cuando el Señor va caminando y ve a un recaudador de impuestos. ¿Se acuerdan quién es? Leví, otro de los que él llama. Él era un publicano. Él era el encargado de recibir los impuestos de Roma y eran muy odiados. ¿Por qué? Porque Roma decía, necesito que me cobre el 10% de todo bien que reciba, y ellos cobran el 15 o el 20. 10 para Roma, 10 para ellos, y ellos se enriquecían supremamente. Y Leví, el publicano que está acá, cuando el Señor lo llama, le dice, ven, sígueme. ¿Y él qué hace? ¿Qué dice la historia? ¿Conocen la historia de los 12? ¿Cómo fue? Él inmediatamente lo dejó todo, incluso la bolsa con el dinero, porque ellos siempre tenían que ir protegidos con guardaespaldas, con 2 centuriones o 2 soldados al lado, porque la gente, si los veía, solo los masacraba, eran odiados. Y Leví, al recibir el llamado, se levanta y va. Ahora, si el Señor nos llamara a nosotros, ¿nos levantaríamos e iríamos? Héctor, deje de trabajar en construcción, sígame. ¿Lo haría Héctor? Carlos, deje de manejar el taxi, sígame. ¿Lo haría Carlos? O Laura, deje de hacer uñas, sígame. O Jessica, sígame. Cada uno tiene su parte personal y el Señor, créame, que hará el llamado específico. Pero la gran cuestión es, ¿le seguiremos? Ahora, ¿cómo sabemos que le vamos a seguir, hermanos? Es cuando reconocemos, como dice el verso, nuestra relación verdadera con Él. No lo que hemos recibido de Él, que es por gracia, que es la salvación, sino lo que somos y lo que Él ha hecho por nosotros, ¿verdad? Eso es lo que queremos resaltar, porque Pedro dice una verdad, aunque su visión no fue el Señor todavía, sino el milagro que ha resumido en el verso 8, viendo eso, Simón cayó de rodillas. Él reconoce algo, su condición. ¿Cuál es nuestra condición? Siempre, el verdadero siervo y discípulo siempre debe vivir en esta tónica, hermano, para evitar el orgullo y la vanagloria. ¿Que somos qué? Pecadores, salvados por gracia, y estamos sirviéndole al Maestro. Somos siervos del Rey de Reyes, mayordomos, y Él nos ha entregado dones, talentos, capacidades monetarias, economía o no, inteligencia, disposiciones. Todo eso debe ser para el Señor, hermanos. Todo eso es del Señor. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que hace en el verso 8 el verdadero llamado? Miren lo que sucede. Pero, que son las pruebas del verdadero discipulado, hermanos, Pedro, o del verdadero temor, ¿no? Porque Pedro dice, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él. Esta palabra temor aquí, tambos, significa el temor reverente, es asombro, es maravilla. Él fue maravillado, por eso era el propósito del Señor, no era que ellos se maravillaran. Si aquí hubiese un milagro, ¿nos maravillaríamos? Claro que sí, pero lo que el Señor quiere con que nos maravillemos, o cuando nos maravillemos, es que nuestra actitud cambie. ¿Cuál fue la actitud de Pedro? En el verso 8. ¿Cuál fue la actitud de Pedro al reconocer el milagro del Señor? Rodillas, hermanos, rodillas. Y rodillas significa reconocer quién está por encima nuestro, ¿no? Porque la posición es importante, la persona es importante, no debemos arrodillarnos ante el hombre, jamás rendiremos pleitesía ni honor al hombre, a ninguno que sea. De pronto, si son reyes soberanos por reverencia y respeto, pero no en adoración, hermanos, como el César exigía a sus súbditos en el imperio, por el cual millones de creyentes murieron cuando no reconocían al César como el Señor o el Dios, descendiente directo del cielo que ahora los gobernaba a ellos. Entonces, una prueba del temor en nosotros es la adoración. Si no somos adoradores, hermanos, eso es una señal de que no tenemos temor de Dios. Ojo con eso. A mí me está haciendo un llamado de atención, porque si yo no soy y no practico la adoración, que es reconocer lo que Él es, ¿verdad? La alabanza es exaltar lo que Él ha hecho, pero ambas van sumadas, alabanza y adoración. La adoración es reconocer lo que Él es.
¿verdad? Hermanos, y cuando reconocemos lo que Él es, va a haber otra actitud que tiene que ver con la historia, por ejemplo, del publicano y el publicano y el pecador. ¿Se acuerdan? ¿Cuál era la oración? Ah, Señor, sé propicio a mi pecado. Yo no soy como ese que está ahí. Muchos cristianos hemos sido así, ¿no? Miramos a nuestro hermano por debajo del hombro. Yo soy más espiritual, yo leo más la Biblia, yo sirvo más en la iglesia. Este hermano, no, así no debe ser, hermano. No debemos menospreciar, ni debemos tampoco tratar a nuestros hermanos como menos. Porque lo que nos va a caracterizar, amados hermanos, como verdaderos discípulos es la humillación. Tenemos que humillarnos. Por eso el Señor dice en una norma para los cristianos en Filipenses: considera a tu hermano como superior. ¿Lo estamos viviendo? O simplemente porque lo menciona usted se acuerda y dice, ay, cierto, tengo que vivirlo. No, hermano, sabe ser nuestra norma. Más para los que servimos. Ah, pero es que resulta que todos servimos, porque todos hemos sido llamados a ser sus siervos. Dijo el Señor, ya no los llamaré siervos, sino los llamaré mis amigos. Y Él nos dice a todos los que somos sus discípulos que ahora somos siervos. Entonces, el orden es una prueba del temor de Dios en nosotros, adoración. Después la humillación. Después de la humillación viene la acción, ¿cierto? La acción, porque dice, apártate de mí, porque soy hombre pecador. ¿Y cuál era la acción? Dice, dice aquí en el verso, voy aquí en el verso 9, porque el temor se ha apoderado de él y de todos los que estaban con él. ¿Cuál fue la acción más adelante en el verso 10 y 11, después de la humillación de Pedro? ¿Cuál fue la acción? ¿Qué fue lo que Pedro hizo? Recuerden, Pedro actuó porque primero pasó por la oración, reconozco, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, y eso lo llevó a una acción. Dejándolo todo, porque el Señor llamó. Recuerden, esto es entre el Señor y nosotros, ¿no? No entre el Señor y el líder, perdón, no entre usted y el líder, ¿no? Nunca, jamás le rendiremos pleitesía al hombre. Delante del Señor, cuando entendemos esto y lo tenemos en nuestra alma, hermanos, ¿cuál es la acción? Seguirle, obediencia, a pesar de todo y contra todo. Eso no admite discusión ni admite excusa. Y después de la acción, hermanos amados, viene la consagración. Porque miren lo que dice en no temas, aunque yo invertí el orden, pero dice el Señor, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Yo por aquí tengo otro texto, creo que está en la nueva versión latinoamericana, ya llegamos allá, que hay una pequeñísima diferencia. Él dice, y los haré pescadores de hombres. Entonces los haré, ese está en tiempo futuro, no los hago ya. Eso quiere decir que el Señor va a empezar un proceso. Entonces, vengan, síganme y yo los voy a hacer. Hermanos, ¿ustedes creen que como congregación ya estamos listos para ser pescadores? ¿Ustedes qué piensan? Como congregación y como siervos aquí localmente en esta asamblea, porque todo lo que recibimos como información y conocimiento en la verdad del Señor tiene que llevarnos a ponerlo a funcionar dentro de la iglesia local. Eso es norma. Y después de ponerlo a funcionar o a trabajar en la iglesia local, porque para eso es, para el crecimiento de la iglesia local, amados hermanos, podemos decir verdaderamente que estamos listos, estamos preparados entonces para actuar en base a eso, consagrarnos al Señor. Él cayó de rodillas ante el Señor. Primeramente siempre nuestra condición de pecado. Pedro sabía que Jesús era el Señor, Pedro entendió que él solamente era un hombre, Pedro sabía que era un hombre pecador, y Pedro dejó que todo esto lo convirtiera en un hombre humilde. ¿Por qué? Porque no es entender lo que merecemos, es entender, lo que merecemos, no lo que Dios nos ha concedido por gracia. ¿Qué merecemos, hermanos? ¿Qué merecemos nosotros? Muerte e ira. La misericordia de Dios no me da muerte e ira, pero su gracia me dice, vengan a mí, yo les haré pescadores de hombres. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que quiere el Señor con esto? Que los discípulos de Él, porque más adelante Él empieza a enseñarles eso, ¿no? Los lleva a orar, les enseña muchas cosas, ¿no? Les enseña su autoridad en su nombre. Más adelante ellos regresan alegres, porque mire, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Él los envía en el poder de su nombre y de la palabra, no en el poder, vayan porque son discípulos. No, es que somos los discípulos de Jesús, ya que hacemos. No,
Ellos en el nombre del Señor fue que actuaron. Por eso la iglesia del Señor debe actuar en el nombre del Señor. Pero para eso hay que tener comunión. Miren lo que dice Mateo, no todo el que me dice, Señor, Señor. Cuando dice en Mateo, no todo el que me dice, quiere decir que hay unos que sí le están diciendo verdaderamente, porque todo no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino, ¿cuál es la condición? El que hace la voluntad. Hermanos, a mí ese texto me dio temor. Yo estoy seguro de mi salvación, pero me puso a pensar, si yo le digo a el Señor y no hago su voluntad, ¿entraré al cielo? Hermanos, si ustedes le dicen a el Señor, bueno, ustedes tienen su seguridad, yo tengo la mía basada en y ahí no me mueve nadie, pero me puso a pensar, bueno, yo le digo, Señor, y te adoro, Señor, y te busco, Señor, pero no le obedezco, Señor. Por decir que tengo lugar en entrar al cielo. Eso es para ponernos a pensar. Entonces, hermanos, en el contexto bíblico, el temor implica reverencia y respeto, no solamente miedo, porque hay otra clase de temor, ¿no? Pero no está simplemente asustado aquí en el verso 9, no está solamente asustado, está consciente de la presencia de aquel que multiplicó sus peces de tal manera que su barca se hundía. ¿Dónde comienza la sabiduría, hermanos? Entonces, ¿qué es lo que debemos cultivar primero? ¿Sabiduría o temor? Temor, ¿no? El principio de la sabiduría. La sabiduría va sumada con dos palabras más, ¿no? ¿Cuáles son? En la Biblia siempre se relacionan las tres palabras. Y siempre se ora por el paquete completo. Dame sabiduría, ciencia, muy bien, y conocimiento. Si no tiene el uno, no tiene los otros, ¿no? Sabiduría, ciencia y conocimiento. ¿Pero dónde comienza? Temor. ¿Cómo se cultiva el temor del Señor? En adoración, en humillación y en acción. Y lleva la consagración, esos son los 4 puntos, ¿cierto? Entonces, Proverbios 1:7, lo acabamos de decir, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ustedes en este momento están recibiendo sabiduría, ¿cierto? Pero no va a servir si no tienen temor o no tenemos temor. Simplemente entrará por acá y saldrá por acá. No sirve. Entonces el trabajo del pastor, de nosotros los pastores, con respeto y temor, digo, este don en ese aspecto, en el cuidado, es que tenemos que seguir insistiendo, hermanos, para formar en ustedes, por la obra del Señor y con mucha oración y ruego, hermanos amados, el temor a Dios. Por eso en la iglesia debe haber temor a Dios, santidad al Señor. Humillación, Isaías 6:5. Miren lo que dice Isaías. Pero se enfrentó a su propia pecaminosidad. Un hombre que tuvo el honor de ver al Señor y no murió en el proyecto, no murió en el intento, como dicen. ¿Quién es? Isaías. Isaías dice, ay de mí que soy muerto, porque soy siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, dice Isaías 6:5, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Podemos nosotros ver al Señor, hermanos? ¿Podemos nosotros ver al Señor? O sea, ya por ahí hay una respuesta que no es la correcta. Vuelvo a preguntar. ¿Podemos nosotros, ya les digo, no se asusten, ¿podemos ver nosotros al Señor? La respuesta es sí. ¿Dónde se revela el Señor? Su palabra. Por eso dice que somos transformados de gloria en gloria, ¿verdad? En su palabra vamos a ver a Él, su presencia, su gloria. Y eso de verlo en la palabra tiene que ir sumado con otra cosa. Adoración. Ahí es donde vamos, no lo vamos a ver en toda la plenitud, es imposible. Algún día le veremos al ser transformados, eso es verdad, nuestros ojos le verán. Pero espiritualmente, hermanos, en esa cercanía que queremos buscar. Por eso nos reunimos hoy para orar como iglesia, como verdaderos discípulos, para entender un poco más de la gloria del Señor, para que podamos decir, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Y se acuerdan qué dice más adelante en Isaías 6:6? No, pero primero, antes de que Isaías dijera aquí, cuando usted está en este proceso de entender, ¿verdad?, su adoración, su humillación, su condición, Dios obra. ¿Cuál fue el obrar de Dios en Isaías 6, que se aplica también a Lucas capítulo 5? ¿Cuál fue?
¿Qué más dice? Y el Señor dice, verso 8, ahí va. Cuando él entendió todo esto, su condición de pecado, Dios obró. ¿Qué dijo? ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Isaías 6:8. Tienen que conocer todo el contexto de Isaías 6:5. Ahora, es que habla de su... Entonces el Señor, cuando él entendió su condición, el Señor habló. ¿Y para qué habló? O sea, ¿qué quería el Señor con Isaías? ¿Qué dice ahí? En el verso 8. Enviarlo aquí, a ser el profeta al pueblo. Cuando nosotros entendamos en adoración, humillación, acción y consagración, esto mismo que hizo Isaías, por su palabra, hermanos, por verdadera comunión con él, el Señor nos va a enviar. Vamos a ser sus instrumentos. Pero el Señor va a hacer un reto, va a hacer un llamado, y él dice, ¿a quién iré? Perdón, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Mire, aquí la palabra nosotros habla de la Trinidad de Dios, ¿no? ¿Cuáles son los otros que estaban con el Señor? El Hijo y el Espíritu. Cuando él diga para nosotros lo mismo, Santa María, ¿quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Cuál será la respuesta inmediata, hermanos? Es que no hay duda. Isaías ni siquiera pensó. Isaías ni siquiera dijo, ¿y ahora qué hago? Tendré que dejarlo todo. No sabemos si era casado, tenía familia, trabajo, no sé. Pero él dijo, heme aquí, Señor, heme aquí, envíame a mí. Ese es el orden, eso está en la Biblia. Ese orden se repite una y otra vez en todos los líderes, todos los hombres y todos los siervos del Señor que menciona la Escritura, de una forma u otra, pero el orden es el mismo, ¿no? Entender nuestra condición de pecado nos lleva a la adoración, humillación, la acción es de actuar. Yo iré, Señor, pero para ir, hermanos, hay que ser consagrados. Cuando la iglesia aquí localmente abra otros puntos de enseñanza, podemos enviar hombres no fieles a que cuiden esos puntos de enseñanza. Si se abren un lugar, si alguno de ustedes abre su hogar para el estudio bíblico, ¿a quién enviaremos? ¿Enviará un hombre o una mujer que no es fiel, que no se congrega, que no ora, verdad? Que no practica. Bueno, también, porque tiene que ver lo que vamos a ver este domingo en 1 Tesalonicenses 3:1-8, que tengo la bendición de compartir con ustedes, el amor práctico. No los va a enviar. Y un liderazgo responsable y consciente no va a encomendar hombres ni mujeres que no cumplan estas condiciones. Y necesitamos, para la gloria de Dios, hermanos, extender las redes este año. Y vamos y deseamos, estamos orando para abrir puntos de estudio en su casa. Pero necesitamos, yo no voy a dar abasto realmente. Necesitamos hombres que estén y mujeres que estén dispuestos a adorar, a humillarse, a accionar y consagrarse para que esos puntos de estudio en sus hogares den un resultado. Caigan los peces, lleguen los peces. Esa es la idea en este año, por la gracia del Señor. ¿Qué dice 1 Timoteo 2:17? En estos últimos 3 minuticos ya que les robo. Quitamos, palabra robar no es correcta, perdón. Eso lo edito y lo quito más adelante. Hermanos amados, que les pido prestado 1 Timoteo 2:17. Porque vamos a hablar, ya eso quedó para el otro jueves, no pasa nada. ¿Cuántas clases de temores hay? ¿Qué clase de miedo o temor tuvieron estos pescadores? Eso lo vimos en el caso de la tormenta. Ellos tuvieron temor, pero fue el temor que menciona aquí el Señor en el verso 10. No tengas miedo, no tenga fobos. De ahí viene la palabra fobia. Él no usó la otra, no tenga temor reverente, el temor que consagra, no. Cuando ellos estuvieron ante la tormenta, Señor, ¿no es que perecemos? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Porque resulta que el temor, el buen temor, está ligado a la fe. Eso lo vamos a ver el otro jueves. El buen temor está ligado a la fe. ¿Y el mal temor a qué está ligado? El mal temor al miedo y a la desobediencia. No hay obediencia y no hay fe. Eso lo vamos a ver el próximo jueves, ¿no? ¿Qué clase de temores hay? Vamos a ver las dos clases de temores que según la Biblia se menciona que podemos tener. Hay un temor humano, es muy lógico, muy normal. Porque no nos ha dado Dios ¿qué? Ese es el fobos. Dios no les ha dado espíritu, el miedo que paraliza, sino que de poder, amor y dominio propio. Eso se resume en otra clase de temor, el temor reverente, poder en el poder de Dios. Vamos a dejar aquí, mis amados hermanos, y vamos a continuar
el próximo jueves para identificar las dos clases de temores. ¿Cuántas clases de temores hay? O sea, vamos a hablar de esos dos temores para entenderlo. Porque a partir de eso, mis queridos hermanos, vamos a tener una reacción a eso. Si usted tiene el temor humano, o sea, el miedo, que puede ser humano, pero vamos a aplicarlo al área espiritual, obviamente, entonces eso nos va a paralizar. ¿Qué quiere Satanás? ¿Cuál clase de temor quiere Satanás en nosotros? El miedo cobarde. ¿Cuál quiere el Señor? El temor reverente. ¿Cuál vamos a cultivar? Obviamente el del Señor. El principio de la sabiduría es el temor. Vamos a ver eso en una clase más el próximo jueves para tratar de terminar con ese llamado que el Señor le hace a Pedro ya en el verso 10 y 11, ¿no? Porque eso está relacionado con el temor, perdón, el temor está relacionado con la fe. El verdadero temor, el reverente, está relacionado con la fe. Pero fe y temor, el miedo cobarde, son polos opuestos, no son compatibles, no pueden estar o no pueden ser útiles en la obra del Señor. Porque quien tiene temores no puede moverse en fe, y donde hay fe no hay lugar para el temor. Miren lo que dice 1 Juan 4:18, a ver si lo tengo bien clarito. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, el miedo, el fuego, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces da otro ingrediente: fe, temor reverente, ¿y cuál otro? Amor. Esas tres palabras serán clave. Padre celestial, Señor, te doy las gracias, amado Señor, por esta oportunidad, amado, de poder compartir tu palabra. Te doy las gracias, Señor, porque tu pueblo reverente ha escuchado tu verdad. Te rogamos, Señor, que tu espíritu siga obrando en nuestros corazones, Señor, para honra y gloria tuya. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, mis amados hermanos.